trabajadores, pero no tomé en cuenta porque mientras no había algo certero no podía tomar en cuenta. Correcto. Y finalmente, respecto a esos comentarios, ¿pudo usted escuchar si el personal policial se levantó en armas el 7 de diciembre del 2022? No escuché eso. Gracias. He terminado, señorita directora de debate. Gracias. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señorita directora de debates. Señora Moyano, ¿cómo está? Buenos días. Usted es testigo, sí, le voy a hacer unas preguntas muy puntuales, no tengo ningún problema en explicárselas si no las entiende, pero créame que son bastante sencillas, sobre todo para una persona con la experiencia en el Congreso que usted tiene. Solamente para ir en línea, usted ha sido congresista por muchos periodos. Usted estuvo de congresista en el golpe de Estado del criminal Alberto Fujimori en 1990. Objeción, señora magistrada. ¿Esa es la línea de desacreditar al testigo? A ver, un momentito. Motivo de la objeción. Por impertinencia, no tiene nada que ver con los hechos que son materia del presente juicio y son calificativos. Es la línea de la credibilidad de la testigo, pero bueno, no hay problema. Entonces vamos a dejar los oscuros episodios del pasado para pero concentrarnos en puedo este. responder, señora magistrada, ¿puedo Señor responder? abogado, primero calmémonos, siga con la pregunta, Gracias, por favor. señorita. Pero puedo responder, señora No, no puede, magistrada, que no fui puede responder. A ver, congresista. señor Noblecía, no estamos en un diálogo entre usted y la señora testigo. Tenga la bondad de no emitir comunicaciones que pueden producir digresiones en el juicio. Ustedes puede ser que no estén de acuerdo en algunas situaciones, pero acá no estamos para ventilarlas, por favor, ¿ya? Vamos al tema para el cual ha sido declarada la conducencia, pertinencia y utilidad de la señora Moyano. Tenga la bondad. Gracias, señor presidente. Entonces voy a seguir preguntando. Ya, voy a seguir preguntando, señora Moyano. ¿ya? Por favor. Ya. A ver, señora Moyano. El día 7 de diciembre del 2022 era, como se ha venido relatando incluso por usted, un día muy confuso, otros dicen caótico, otros dicen que no se sabía qué estaba pasando. Yo le pregunto a usted, señora Moyano, ¿qué hecho de importancia se iba a dar ese día en concreto? ¿Qué hecho de importancia? Más allá de Marrufo o no Marrufo, ¿qué hecho de importancia, señora Moyano? Bueno, en un hecho de importancia, ese mismo día, a las 3 de la tarde, había un pleno para tratar una moción de vacancia. Una moción de vacancia contra el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿correcto? Así es. De acuerdo. Dígame, señora Moyano, usted debe recordar, porque tiene muy buena memoria a veces, ¿cuántas mociones de vacancia se dieron desde que asumió el presidente constitucional de la República, Pedro Castillo Terrones? No recuerdo cuántas mociones, pero fueron varias, señora magistrada. Varias. Esas varias que usted recuerda, ¿usted las suscribió, usted las apoyó? No recuerdo haber firmado No una moción de recuerda, vacancia no hasta el recuerda. momento. Señora magistrada, yo voy a pedir respeto. No, Sí, yo no en le estoy calidad faltando de respeto. testigo. Si la pregunta le falta el respeto, ese es problema suyo, señora testigo. Señor Noblecía, le repito, no puede usted… Pero yo no estoy faltando al respeto. Señor, está haciendo calificaciones de las respuestas. Continúe con sus preguntas y respuestas. Bueno, si no le ok, satisface, vuelva a hacer otra pregunta a ya. ver lo que puede lograr, señor. Ok, lo que pasa, señor presidente, es que no ha respondido absolutamente nada y yo termino mi interrogatorio. Señor Noblecía. Termino. No, depende de usted, pero tiene que ser el punto para el cual ha venido la señora. Usted estamos yendo a otro escenario, señor Noblecía. No, es la línea, doctor. Señor Noblecía, Es la línea, doctor. La señora estuvo el 7 de diciembre en el Congreso de la República. Tenemos que preguntarle respecto a eso. ¿Qué pasó? Ya, ¿Qué vio? ok. ¿Qué observó? Sobre Sí, señor los temas que presidente, le está interesen. hostigando a la testigo. Está diciendo que Hostigando, a veces tiene memoria, a veces no tiene hostigando. memoria. Sí, ya Yo no la se puede respeto a la porque- señora señor Moyano. procurador, señor Noblecía, para evitar esta clase de contradicción, tenga la bondad, vaya de frente al punto, Ya, tanta información ok. que usted crea. Sí. Por favor, no entre en conflicto con la señora, porque al final van a terminar en un tema que no corresponde a una sala de justicia. Tenga la bondad, señor Noblecía. Sí, señor Perdone, presidente, señora Moyano, le pido la disculpa del caso, no es Tenga mi la bondad. intención No, hostigarla. Yo sé, pero vaya directo al punto. Ya, por directo favor, al pregunta. grano, es que ya no tengo nada que preguntar porque ya me respondió todo. Gracias. No tiene por qué, Gracias. señor Noblecía. La defensa del señor Huerta Olivas. Ninguna pregunta. La defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señorita juez. Lo que le pedimos, por favor, es absténganse de comentarios, de conclusiones y respeto al testigo, sin presiones. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos a marcar una línea del tiempo con respecto a las respuestas que me va a dar. Usted ha mencionado a este plenario que ha tenido 4 periodos continuados
o intermitentes han sido? ¿Han sido continuados o Intermitentes. ¿En qué periodo fue Fui primero en el intermitente? año 2000 congresista de la República hasta el año 2001. Luego 2001 al 2006, 2006 al 2011 y de ahí no volví hasta esta oportunidad. Hasta el año 2021. Exacto. Correcto. En el año 2021 precisamente nos encontrábamos en pandemia, COVID-19, ¿correcto? Así es. El Congreso de la República tuvo que tomar medidas excepcionales con respecto a esta pandemia. Díganos, ¿usted recuerda si se promulgó algún decreto supremo mediante el cual se declaró la emergencia sanitaria nacional por graves circunstancias ocasionadas por el brote del COVID-19? Objeción, señora directora de debates, no tiene nada que ver por impertinencia con los hechos en Señorita materia de juez, juicio. tengo una línea con respecto a la aprobación de decreto supremo, señorita juez, con respecto que tiene que ver de manera concreta con el Congreso de la República. Facultades y reglamentos que se modificaron para que puedan realizar sus actividades. ¿Correcto? ¿Voy a ir o quiere que vaya directamente al decreto supremo? Infundada, pero vamos a estar viendo, observando sus preguntas, señor abogado. ¿Por dónde va? Correcto. Entonces, la pregunta es, díganos si es cierto que se tomaron estos reglamentos o estas medidas. Hay ¿Conoce unas usted? medidas que se tomaron en el 2021, obviamente en el 2020, en la que no estuve, que era que los parlamentarios podían sesionar de manera virtual en algunos casos. En el 2021 también y se cambió el reglamento. Esa sesión que usted dice de manera virtual, ¿cómo se implementó? Se modificó el reglamento del Congreso ¿Y de qué manera ustedes podían realizar las sesiones virtuales? a través de nuestros propios celulares. Estos Porque- celulares propios que usted llama eran los que les asignó El Congreso la de la jefatura de, ¿no? A los congresistas, señora magistrada, apenas ingresamos, nos asignan un teléfono celular con un número del propio Congreso. Algunos hacen uso de su propia línea con el aparato y otros no. Díganos, ¿estos teléfonos tenían un aplicativo que era privado exclusivamente para los congresistas de la República? Es un aplicativo Google Meet y además todas las sesiones son públicas. Ninguna sesión es cerrada, salvo que sea un tema de acusación constitucional. Díganos sobre esta base, el aplicativo móvil, ¿tenía para que ustedes puedan realizar a través de este medio su asistencia? Sí, lo que pasa es que después de eso, después del tema del COVID, las sesiones serán obligatoriamente presenciales. En algunos casos, de manera excepcional, se permitía la virtualidad. Díganos, ¿y se modificó por esto el reglamento del Congreso de la República para Se modificó ello? posteriormente, sí. ¿En qué año se modificó? Se aplicó la modalidad de virtualidad. Ahora, por ejemplo, los jueves es obligatoria la presencia, los miércoles no. Hablo hasta antes del 7 de diciembre El o al 7 7 de diciembre, el 2022. 7 de diciembre había sido citado para las 3 de la tarde la sesión del Pleno. Podía ser, ¿Y el reglamento ya estaba modificado para el la reglamento ya asistencia? estaba modificado, sí, pero no recuerdo si fue un jueves, porque los jueves es obligatoria presencia. Con respecto a este funcionamiento, dígame, ¿estos equipos eran sincronizados, funcionaban al mismo tiempo, recibían los votos? ¿Era para realizar los votos también? También se puede realizar votos, pero mediante otro celular. Entonces, el 7 de diciembre, ¿los congresistas de la República podrían asistir o podrían realizar los votos a El través 7 de de...? diciembre Objeción, podían- señora directora de debates, es una pregunta conclusiva. Estoy preguntando, doctora. Estoy preguntando. Sí. Estoy preguntando, Infundada, le estoy infundada. diciendo que... Claro, le estoy preguntando si el 7 de diciembre los congresistas podrían... Sí, el 7 de diciembre podían ingresar los Infundada. congresistas, es más, los congresistas empezaron a ingresar de manera paulatina. Dígame, ¿cuántos congresistas el 7 de diciembre asistieron de forma virtual? De forma virtual no recuerdo cuántos asistieron de forma virtual, no puedo decir cuántos, ¿Cuántos votaron de forma virtual? no lo recuerdo. Correcto. Díganos, para el 7 de diciembre, ¿usted nos ha dicho que vio o escuchó al presidente Pedro Castillo o se enteró, nos dice por terceros, su mensaje presidencial?
Un trabajador de mi despacho, señora magistrada, se me acercó, como vuelvo Sí, a repetir, eso ya a lo dijo. informarme. Díganos, ¿usted se enteró de la detención del presidente Pedro Castillo estando en el Congreso de la República? Por los medios de comunicación, claro que sí. Díganos, ¿en ese momento se estaba debatiendo o ya se había decretado la vacancia presidencial? Objeción repetitiva, señora Repetitiva. Presidenta, Interior. pues señor estamos en magistrado. una línea, la defensa pública es el abogado del señor Pedro Castillo. Que los abogados anteriores hayan realizado preguntas, nosotros estamos precisando las preguntas, solamente de precisión, no estamos haciendo preguntas repetitivas porque tenemos una línea de interrogatorio. Infundada la objeción. ¿Me vuelve a repetir la pregunta? Sí. La pregunta es si al momento en que ustedes se encontraban en el Congreso de la República, al momento de la detención del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, ¿se estaba debatiendo la vacancia o ya se había realizado la vacancia presidencial? A las 1:50 se acabó la votación y se firmó lo de la vacancia. No tengo entendido que como a las 2 de la tarde el señor Castillo fue detenido, pero no tengo mayor información sobre eso. Correcto. Díganos, ¿con cuántos votos se aprobó la vacancia presidencial? ¿Recuerda? Con 101 votos y había un voto a favor de la vacancia que creo fue virtual. Los demás fueron abstenciones y en contra. Díganos, ¿usted cuenta con inmunidad parlamentaria? Nosotros no tenemos inmunidad parlamentaria respecto de delitos comunes. ¿El presidente de la República goza de inmunidad presidencial Por supuesto que sí. para todo tipo de delitos? Sí. Díganos, en su experiencia como congresista de la República, usted dice que ha sido elegida por más de 4 periodos. Solamente para que me diga sí o no, es en su experiencia. ¿Es cierto o no es cierto que un mensaje a la nación emitido por el presidente de la República tiene que estar refrendado por todos los ministros de Estado para que sea válido? Un mensaje de la nación siempre es para anunciar algo, dar cuenta, señora magistrado, y también dar cuenta de alguna excepcionalidad. Obviamente que el mensaje de la nación tiene que estar refrendado por ministros y cuando se hace el mensaje de la nación todos estamos alertas para escuchar qué va a decir el presidente dentro del margen de la ley. ¿Qué pasa si es que no está refrendado por los ministros de Estado? Un mensaje a la nación. Si no está refrendado por ministros de Estado, se está cometiendo un delito. La Constitución, usted, si ha tenido conocimiento, díganos nada más, si tiene conocimiento del artículo 120 de la Constitución Política del Perú. No sé cuál es la pregunta. Si usted tiene conocimiento, en el artículo 120 de la Constitución Política del Perú habla sobre la nulidad de un mensaje que no ha sido refrendado por los ministros de Estado. ¿Conoce ello? Bueno, señora magistrada, la Constitución se interpreta con un todo. Y cuando no se interpreta artículo por artículo, es un todo. Y la Constitución se respeta. Esa es la primera función de un presidente de Estado, respetar y hacer respetar la Constitución. Díganos, al 7 de diciembre, ¿usted tuvo conocimiento si todos los ministros de Estado renunciaron? No, nos íbamos enterando poco a poco que algunos iban renunciando y otros no. ¿Usted tomó conocimiento que los ministros no apoyaron al presidente de la República o tomó conocimiento que sí apoyaron? Tuve conocimiento de algunos, por ejemplo, creo que el ministro Salas, señora magistrada, no sé si es Salas, que se retiró o algo así, pero fue un comentario que hizo él mismo en algún medio de comunicación. Pero no supe qué ministros iban renunciando en realidad paulatinamente. ¿Tuvo usted conocimiento que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú decidieron no apoyar el mensaje presidencial? Claro que sí, después de la llamada telefónica que hicimos el presidente del Congreso y yo como vicepresidenta. Díganos, ¿es cierto que la Policía Nacional del Perú el día 7 de diciembre respetó sus derechos de usted como congresista? Siempre han respetado mis derechos mientras yo no vulnere los suyos. Estaba, señora magistrada, para que vean en la línea de tiempo, yo estaba adentro del Parlamento desde las 8 de la mañana. Es decir, en ningún momento estuve afuera para ver la actuación de la policía. Cuando usted pide el cierre interno del Congreso de la República, ¿era porque el presidente estaba que le daba una orden? ¿Perdón? Le hago una pregunta. Usted dijo que pidió cerrar las puertas del Congreso.
Le pregunto, ¿usted estaba haciendo caso a la orden del presidente de la República? Señora magistrada, cuando salí a ordenar al seguridad particular del Congreso en las puertas internas del Congreso, obviamente no voy a recibir una orden del presidente de la República. Lo que estaba haciendo, magistrada, es salvaguardar la integridad de ese palacio. Díganos, sobre la agenda del día 7 de diciembre, usted ha dicho que solamente se cambió de horario. No, no he dicho eso, señora magistrada. No. He dicho que no se cambió de horario, que no suspendió lo de las 3 de la tarde. Era otra sesión. El de las 12 que usted dijo, o 12:30 que está en su declaración, fue algo excepcional, nos ha dicho. ¿Correcto? ¿Cuál era esa excepcionalidad? Señora magistrada, ¿cuál es la pregunta para que… Claro, ¿cuál era esa excepcionalidad de las señora 12:30? magistrada, el presidente del Congreso puede convocar a sesión al momento que desee. No es la mesa directiva quien convoca, es el presidente. Díganos, usted en su experiencia, que nos dice desde el año 2000, ¿no? Usted como persona, como ciudadana, ¿ha tenido conocimiento si algún otro presidente cerró el Congreso de la República como ciudadana? Sí, claro. ¿Qué años? Creo que fue el año 93 o 92. Díganos, Y voy a aprovechar, señora magistrada, para decir que yo no era parlamentaria en esa época. como ciudadana en ese momento, ¿usted se enteró cuál es el método que utilizaron para el cierre del Congreso del año 92? Un mensaje. a la Objeción, nación. señora directora de Bates. Está preguntando hechos que no tienen nada que ver con el presente juicio. Bien, solamente la respuesta puntual y seguimos a otro tema. La Infundada respuesta la puntual. objeción. Repita la pregunta. Sí, díganos si en el año 92, cuando usted tomó conocimiento como ciudadana el cierre del Congreso de la República, ¿usted tuvo conocimiento qué método utilizó el presidente de aquel momento para cerrar el Congreso? Un mensaje a la nación. ¿Usted tuvo conocimiento de un pacto previo? Ninguno. ¿Usted tuvo conocimiento? Bueno, ya nos respondió. Usted cuando pertenecía ya al grupo, al partido político al que pertenece, es el partido Keiko, que es un partido que viene del fujimorismo, o no es un partido que proviene del Impertinente, señora Sí. directora. Señor Bates. abogado, le permitimos una sola Gracias, pregunta, doctora. ¿bien? Gracias, Vaya doctora. al tema. Ya doctora, esta defensa ha culminado con sus preguntas. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Preguntas? ¿Usted? Ya. El doctor Gutiérrez. Perdón. Del doctor Iván Guerrero. Gracias por la aclaración, señora directora de debates. Será testigo, el día 7 de diciembre del año 2022, según las respuestas que ha dado, había una moción de vacancia que se iba a ver en horas de la tarde. Así es. ¿Cuál era la causa? ¿Nos puede explicar? No recuerdo cuál era la causa de esa moción de vacancia. Como mesa directiva tenemos que atender las mociones que llegan de los parlamentarios, cumpliendo el reglamento, y convocar en las fechas pertinentes. Bien, entonces, ante los sucesos que se dieron en horas de la mañana, que usted ha mencionado, se enteró por un informe de un trabajador y el mensaje que se daba por la televisión, que se estaba transmitiendo, se reunió con el presidente del Congreso y después se convocó a otra reunión del Pleno para ver la situación. Así es, correcto. ¿Puede explicarnos un poco qué se iba a ver, cuáles serían los votos que se requerían, cuál iba a ser la causal en esta nueva convocatoria, por favor? Bueno, estábamos conversando con el presidente del Congreso, todo en medio de incertidumbres allí, trabajadores y parlamentarios, muy pocos que habían ahí, y decidimos con el presidente y miembros de la mesa con cuales nos comunicamos para que haya un pleno a esa hora, a la 1 de la tarde. En ese momento era para evaluar la situación y plantear la vacancia
por un tema de flagrancia, por el delito de rebelión, por el que había propuesto en su mensaje cambiar el sistema de Estado, de gobierno, y esa fue la decisión. Para resolver ese tema, es decir, esa declaratoria de vacancia, ¿cuál era el número de votos que se requería y según qué dispositivo? ¿Nos podría explicar? Para vacar a un presidente, según la Constitución, se requieren 87 votos. El reglamento también lo establece de esa manera y se tuvo 102 votos. Solamente para que nos ilustre usted que, digamos, no por lo que estaba presente en ese momento y su conocimiento de las normas internas del Congreso de la República, porque hay una serie de disposiciones, ¿no? ¿Existía o existe alguna otra norma, reglamento, resolución legislativa que se refiera a una cantidad diferente de votos para esos efectos? No, la vacancia es el número 87 para altos magistrados. Por supuesto, nosotros nos referimos, tratamos siempre temas de altos magistrados. En este caso, el presidente es la más alta magistratura. Gracias. Una última aclaración. Ha dicho usted que luego de ese mensaje había una situación, una sensación de zozobra. ¿Podría explicar un poco ese contexto, por favor? Sí, en los trabajadores, porque obviamente ante un cierre del Congreso los trabajadores pierden su empleo y empezaron a correr por los pasillos algunos, porque muchos trabajadores están en las comisiones, algunas que sesionan en salas de ese Palacio Legislativo, otras no sesionan ahí, pero empezaron a moverse por los pasillos y algunas de ellas que no conozco directamente, algunas de ellas lloraban y no sabían qué iba a pasar. Los parlamentarios también nos sorprendimos en la Comisión de Fiscalización y nos acercamos junto con el presidente de la Comisión de Fiscalización para saber qué cosa está pasando y qué va a ocurrir después. Y bueno, yo me dirigí por eso a la presidencia. Muchas gracias por sus aclaraciones. Es todo por mi parte, señora directora de debates. Sí, señor presidente. Sí, señora Moyano. Usted indicó que le dio una disposición a un personal de seguridad que no era policía, que estaba adentro, que cierre las puertas del Congreso. Usted después fue a hablar con el presidente del Congreso. ¿Él estuvo de acuerdo con esa disposición que usted había tomado como vicepresidenta? Yo no le comenté de eso, señor Pero magistrado. él se habrá enterado que usted Por cerró la supuesto puerta que del sí. Congreso. No le Sí. manifestó nada. No. ¿Hasta qué hora estuvo cerrada la Estuvo puerta del cerrada Congreso? hasta que convocamos, hasta que los congresistas los habíamos convocado en la sesión de la 1 de la tarde. Más o menos, ¿cuántos minutos? ¿Cuánto Creo que tiempo habría habrían transcurrido? pasado, no sé, 20 minutos o algo así. Ya, y se entiende que recién a los 20 minutos se abrió, porque ¿quién dispuso que se abra la puerta? Yo llamé al jefe de seguridad para que ya se abriera la puerta y pudieran ingresar. Además que lo hice después de la llamada telefónica a las Fuerzas Armadas y a la policía. Ya sabía entonces el señor presidente del Congreso la llamada que usted estaba haciendo al, No, al lo presi- llamamos, al de la nosotros puerta. dos llamamos en el despacho del presidente. Ya, o sea, en ese interín de los 20 minutos no pudo entrar nadie al Congreso, aunque sea congresista. Sí podían entrar, porque les recuerdo que la reacción que tuve en ese momento fue solo una reacción de ordenar cerrar esa puerta. En el Congreso hay puerta trasera también. O sea, solamente fue la puerta delantera. Exacto. Ok, gracias. Gracias, doctora. Sí, una pregunta de precisión. Dijo usted que se comunicó con el jefe de las fuerzas policiales. ¿Es el señor Alfaro Alvarado? Sí, Alfaro Alvarado, recuerdo más. Él es era el comandante general. ¿Y cuál fue el contenido de la comunicación? Nosotros como el presidente y vicepresidenta decidimos llamar a los jefes de las Fuerzas Armadas y Policiales para saber cuáles son sus decisiones respecto al anuncio del presidente. A mí me tocó llamar al comandante general de la policía y la pregunta que le hice fue solamente esto: señor general, ¿usted está con la Constitución? ¿Sí o no? Y él contestó que sí, que estaba con la Constitución. Y lo mismo le dijeron miembros de las Fuerzas Armadas al general William. Bien, eso es todo.
Gracias. Señorita juez, antes de que culminen, quiero hacer una pregunta final a la señorita congresista. Con respecto a los votos de vacancia que usted ha dicho, fueron 87, ¿correcto? Lo que se necesitan, y se alcanzó 102. Díganos, ¿esta cantidad de votos es para una vacancia regular? ¿Hay tipo de vacancia regular o irregular? No existen vacancias regulares ni irregulares. Hay vacancia y tiene 87 votos según la Constitución. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias. Le agradecemos por su concurrencia. Ha concluido su declaración. Gracias.